siempre. Sí, no, realmente todavía estoy con una moto porque te da mucha... Y sí, mucha indignación. Claro, mucha impotencia también. Bueno, les cuento, Seminario de Economía Justicialista. Seminario de Economía Justicialista, hoy a las 6 de la tarde, en la sede del PJ Nacional, Mateu 130, va a haber un encuentro, Deuda, Fuga de Capital, el tercer encuentro es intitulado Deuda, Fuga de Capitales y Fondo Monetario Internacional. Los expositores son Alejandro Banoli, Delfina Rossi, Noemí Brenta, Pablo Manzanelli, la moderadora Valentina Castro. Y ayer me llegó, ya pasamos el chivo, ¿no? Y ayer me llegó algo que a mí me resulta muy interesante, que son alguna serie de aportes que se vienen dando en relación a qué hacer con la deuda, porque en algún momento la deuda va a haber que dar una solución, ¿no? Y esa solución me parece que tiene que ser una solución inteligente y no simplemente la de decir ciguana, porque si decimos ciguana ya sabemos cuáles son las consecuencias. Eso ya lo hizo Guzmán en su momento. Entonces anda por ahí circulando lo que sería el aporte a la discusión sobre la problemática de la deuda externa. Lo tengo a Santiago Frachina en línea para hablar sobre este asunto, que es, a préstamo político, como el Fondo Liberal Argentina, soluciones políticas, ¿no? Podría resumirse de ese modo. Santiago, ¿qué tal? Buen día. Aquí Roberto Caballero, junto a Marco Cittadini, Florcita Ibáñez, te saludamos de la 530. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Roberto, Marcos? Un saludo grande a todos y todas ahí. Contame un poquito, ¿cuál sería esta nueva mirada sobre la solución política a este préstamo político o a los préstamos políticos que viene dando el Fondo Monetario Internacional y que nos tienen bastante... lo quiero decir en inglés, empernados, ¿no? Digo, para bastantes años y para bastantes generaciones, si es que no le damos una respuesta, ¿no? Sí, esto tiene que ver con un aporte, sobre todo para discutir con respecto a la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Sabemos, pero no está mal decirlo, nosotros tenemos ya una deuda con el FMI de 65.000 millones de dólares, somos el país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional del mundo. El segundo estará rondando los 10.000 millones de dólares, para mostrar una diferencia entre nosotros, que somos el primero y el segundo país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional, que el segundo y el tercero son Egipto y Ucrania, que rondan la deuda, repito, con el FMI alrededor de 10.000 millones de dólares cada uno. Y además endeudado con el FMI, que es un organismo que te va condicionando, es decir, no es una deuda con un banco privado donde vos podés hacer lo que querés y después verás si le podés o no pagar, sino que además el Fondo Monetario Internacional, además de prestarte, te audita cada 3 meses y te va diciendo lo que vos tenés que ir haciendo. Nuestro diagnóstico es que la deuda con el Fondo Monetario Internacional es impagable, no se va a poder pagar nunca más en estas condiciones, con lo cual empezamos en forma colectiva, desde la Escuela Néstor Kirchner, articulando con la Secretaría de Formación del Partido Justicialista, empezamos a trabajar una serie de economistas a pensar una propuesta, y sobre todo salió y surgió de Daniel Kotzer, que es un economista que venía proponiendo ya desde el gobierno de Alberto esta propuesta. Lo que nosotros empezamos a hacer es discutirla, debatirla, y empezamos a tratar de ponerle números, es decir, cuánto nos daría. Y es justamente esto, la idea es, el organismo tiene, por reglamento, por resolución interna, un tope hasta dónde prestarte, que es un porcentaje de la cuota que cada uno de los países pone. Más allá de eso, es muy difícil, que el Fondo Monetario tiene que justificarlo muy bien, que el FMI te pueda prestar, y tiene que ser en condiciones totalmente extraordinarias, como podría ser la crisis del 2001 en la Argentina. Ahora, las 2 veces que nos dio esos préstamos, si bien que fue en el 2018 en el gobierno de Mauricio Macri y este año en el gobierno de Milei, si bien la situación, sobre todo en el gobierno de Macri, era complicada, no eran condiciones extraordinarias como si fuera la crisis del 2001. Y el préstamo que nos dio el Fondo Monetario Internacional justamente excede el porcentaje de la cuota que nos corresponde, y nosotros haciendo números, sacando justamente los números de eso, nos da que el Fondo Monetario Internacional nos podría haber prestado alrededor de 20.000 millones de dólares, estamos hablando que la deuda con el FMI son 65.000 millones de dólares. Entonces
hay como 45.000 millones de dólares de deuda que nos dio el Fondo Monetario Internacional que no se condice con cuestiones técnicas del porcentaje de la cuota, y eso es lo que nosotros decimos, bueno, hagamos eso lo podemos llamar, si bien nosotros creemos, estamos convencidos que el 100% de la deuda con el Fondo Monetario Internacional es una deuda política, porque obviamente siempre coincide que está Donald Trump en el gobierno de Estados Unidos cuando nos hacen los préstamos, y siempre coincide que hay un gobierno de derecha en la Argentina cuando nosotros tomamos esos préstamos, pero podemos decir, bueno, hay una parte técnica que son esos 20.000 millones de dólares, que es hasta donde nos podía prestar el Fondo Monetario Internacional, y otra parte, los 45.000 millones de dólares, que encima todavía falta que nos bajen 8.000 millones de dólares, supuestamente lo que le habían dicho a Milei. Bueno, eso tratarlo en forma política, ver cómo lo podemos discutir, si es un préstamo político, discutirlo en forma política. Y esa es la propuesta, reitero, que es un trabajo colectivo a partir de una propuesta que surgió hace años de Daniel Kotzer, y que nosotros de la Escuela Néstor Kirchner, con un grupo, varios economistas, empezamos a trabajar esta propuesta. Santiago, vi también las últimas noticias que tienen que ver con la retirada del carry trade de la JP Morgan, y pesqué algo también en el programa que tienen el streaming con Mechi de Alessandro ahí en EVA TV. Decime vos, ¿cuál es el impacto de esto? O sea, ¿qué significa para el mercado financiero esta decisión que ha tomado JP Morgan? Bueno, el JP Morgan está viendo los datos de externos argentinos, sobre todo salieron los datos de cuenta corriente, el tuit de Milei de Cristina los mostraron muy claramente, donde está mostrando que hay un déficit en cuenta corriente infernal, que eso implica, para traducirlo al castellano, salida de dólares de la economía argentina, dólares que nosotros no imprimimos, y que además pasó el primer semestre, que es el semestre donde uno tiende a, siempre en la economía argentina, es el mejor semestre para acumular reservas, el Banco Central, porque es donde más liquida el sector agropecuario su producción. Y sin embargo, no solo no acumulaste reserva, sino que perdiste reserva, si no contás los 12.000 millones de dólares que prestó el Fondo Monetario Internacional. Con lo cual, ellos están viendo que viene el segundo semestre, que generalmente es el peor en términos de déficit externo y pérdida de reservas del Banco Central. Entonces, hacen una cuenta sencilla. Bueno, en algún momento el gobierno no va a tener los dólares suficientes para que ellos puedan materializar el carry trade. Materializar el carry trade significa, bueno, el carry trade es una ganancia infernal en pesos que le gana tanto a la inflación como a la devaluación, es decir, una ganancia en pesos tanto en dólares como en términos reales, pero que esos fondos de inversión que hacen ese carry trade lo quieren en algún momento materializar, es decir, pasar esa ganancia en pesos en dólares. Ahora, cuando ellos empiezan a percibir que tarde o temprano el gobierno no va a tener los dólares disponibles para que ellos lo puedan materializar, se empiezan a retirar. Claro. Y retirar significa desarmar los instrumentos que tienen en pesos, transformarlos en dólares y llevárselo del país. Y eso es lo que le está diciendo el JP Morgan a sus clientes. JP Morgan, el banco más importante del mundo, que tiene a los fondos que tiene de cliente a los fondos de inversión más importantes del mundo, le está diciendo, ya está, transformen todos los instrumentos en pesos en dólares y váyanse de la Argentina. Obviamente lo que va a empezar a pasar y que vamos a ver cuál es la actitud del gobierno, es que va a haber una presión cada vez más fuerte sobre el tipo de cambio oficial. Y ya se vio que los 2 primeros días después del informe de JP Morgan, el tipo de cambio oficial está subiendo y las reservas están cayendo. El lunes cayeron 1.500 millones de dólares por otro fondo de inversión que decidió también empezar a retirarse de la Argentina. Bueno, esto me parece que le está pasando al gobierno. Ellos pensaron que lo podían estirar hasta octubre, era su idea, es decir, que pasen las elecciones y después ver de dónde podían conseguir otros dólares, pero se está adelantando, de mi perspectiva, el desarme del carry trade y la fuga de capitales. Claro, Santiago, ahí te pregunto,
¿qué opciones tiene el gobierno? Digo, porque si este efecto estampida, que ya hemos visto en otros momentos de la Argentina, sucede en un momento además de muchísima debilidad por la falta de dólares, donde ya además no parece que tengas a quién ir a pedirle guita, porque ya le pediste a todo el mundo. ¿Qué opciones quedan, digo, pensando, digo, en las opciones que tiene el gobierno y también qué le puede pasar a los argentinos, ¿no? Bueno, quedan 3 opciones. O el gobierno consigue más dólares, que lo veo, como vos decís, muy difícil, porque ellos aspiraban a volver al mercado financiero internacional, que hicieron algunas emisiones de bonos en dólares, pero la última terminó siendo un fracaso, con lo cual no está las condiciones para que ellos vuelvan al mercado financiero internacional como aspiraban, como hizo Macri en el 2016-2017, con lo cual, ¿de dónde conseguir dólares? Está cada vez más difícil. Además, la política de que los argentinos saquen los dólares del colchón para que lo utilicen para comprar, no sé, autos, heladeras, todo eso va a fracasar, porque obviamente el argentino utiliza los dólares para ahorrar, no para las transacciones cotidianas, con lo cual esa política también fracasa si querían conseguir dólares de ahí. Todavía falta que baje algunos dólares el Fondo Monetario Internacional, pero no ya, y hay que ver el FMI cómo justifica que le van a seguir bajando dólares a la economía argentina, sobre todo después del informe del JP Morgan, con lo cual conseguir más dólares les está complicado. La mayor parte de la liquidación ya se produjo, por eso ellos subieron las retenciones al sector agropecuario. La segunda es seguir perdiendo reservas, perder reservas, las reservas están en 39.000 millones de dólares, bueno, seguir perdiendo reservas hasta ver hasta dónde llegan perdiendo las reservas, que son las reservas que pueden perder ahora, es la deuda con el Fondo Monetario Internacional, es decir, seguir utilizando la deuda del FMI para financiar la fuga de capitales, lo que pasó en el gobierno de Macri. Bueno, eso de vuelta, nos van a dejar la deuda sin los dólares en la economía nacional. Y la tercera, dos más, devaluar, hacer una mega devaluación de la moneda nacional, que eso es lo que obviamente el gobierno no quiere, porque eso implica una aceleración inflacionaria y no lo quiere hacer ante las elecciones, con lo cual esa tercera posibilidad de hacer una devaluación, como hicieron en diciembre apenas asumieron, es difícil en términos políticos para el gobierno. Y la cuarta, volver al cepo, eso que desarmaron, volver al cepo y sobre todo restringir la salida de dólares de los fondos de inversión que le habían casi eliminado el tiempo en que traían el tiempo que podían traer y sacar los dólares de la economía argentina. Bueno, retomar al cepo. Esas son las 4 opciones que tiene hoy el gobierno nacional si se recrudece obviamente la salida de dólares y el desarme del carry trade. Santi, ¿hay alguna empresa pública en condiciones de ser vendida que le deje dólares frescos al gobierno? En cantidad, quiero decir. Yo veo nada, casi nada, muy poco. Eso es, o sea, privatizar para conseguir dólares, como pasó en la década del 90, muy poco. La única que le podría pasar eso es YPF, obviamente, en este contexto, pero no cree... yo estoy convencido que el gobierno quiere privatizar YPF, pero después del fallo de la jueza norteamericana y la apelación del gobierno nacional, no veo en condiciones de que el gobierno salga a privatizar YPF en estas condiciones, con lo cual un proceso de privatización fuerte que le permita conseguir dólares como pasó en la década del 90, hoy no hay. Santi, gracias por estos minutitos en la mañana de la 530, che. No, gracias a ustedes, y como dijimos, los invitamos todos hoy al Partido Justicialista, al PJ, Mateu 130 a las 18 horas, vamos a tener una linda charla sobre justamente este tema. Se va a hablar de esta propuesta que estuvimos mencionando al principio, y como bien dijiste vos, va a exponer Pablo Manzanelli, Noemí Brenta, Alejandro Banoli y Delfina Rossi, así que los esperamos todos 18 horas en el Partido Justicialista para discutir de estos temas que son trascendentes. Abrazo grande, Santi. Abrazo grande a ustedes. Santiago Frachina hablaba con nosotros, economista. Va a estar hoy en la moderación Valentina Castro, también allí en el Mateu 130, 6 de la tarde. Bueno, porque hay que empezar a pensar, ¿no? ¿Qué se hace con uno de los problemas crónicos que tiene la Argentina y sobre todo este tipo de modelos neoliberales que funcionan con deuda? El tema es que esa deuda después se la hacen pagar al pueblo. 28 minutitos pasaron de las 8 de la mañana. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp
11 3200 0